Muy buenas, bienvenidos un domingo más. No sé muy bien qué ha pasado esta semana con mis lecturas, pero tengo la sensación de que cada libro ha decidido atacarme por un sitio distinto. Uno me ha dejado con ganas de continuar una saga, otro me ha tenido cuestionándome si estaba entrando o me estaba entendiendo bien lo que estaba leyendo, y otro directamente me ha dejado pensando durante varios días al terminarlo. Así que vamos por partes porque necesito hablar de todo esto. Y voy a empezar con este libro. ¿Os ha pasado a vosotros alguna vez de que empezáis un libro pensando que ya sabéis más o menos por dónde va a ir y termina cerrándoos la boca? Porque eso ha sido lo que me ha pasado a mí con las pruebas de Hunter de Mia Faraday. Cuando lo empecé hubo muchas cosas que me recordaron a otras distopías que ya había leído o había visto, y no os voy a engañar, durante las primeras páginas pensé, vale, sé por dónde va a ir esto. Pues no, o al menos no del todo. Las pruebas de Hunter nos lleva a una ciudad subterránea gobernada por una inteligencia artificial donde 50 candidatos participan en unas pruebas para conseguir algo que prácticamente todo el mundo desea allí, que es llegar al núcleo. Y hasta ahí voy a contar, porque este es uno de esos libros en los que cuanto menos sepáis, mejor. Lo primero que quiero destacar es que este libro tiene una barbaridad de acción, pero cuando digo una barbaridad es una barbaridad y está muy bien hecho. Aquí pasan cosas constantemente, hay tensión, hay muchas pruebas, hay decisiones difíciles, hay momentos en los que sabes que cualquier cosa puede salir mal, y eso hace que quieras seguir leyéndolo. De hecho, me pasó una cosa muy curiosa, y es que me costaba coger el libro, pero esto de verdad no tiene nada que ver con el libro, todo lo contrario, porque una vez que me sentaba a leer no quería parar. Creo que fue lo mío un problema de tiempo, de redes o de estar pensando en mil cosas a la vez, porque cuando me metía dentro, me ponía a leerlo, estaba dentro y todo lo demás desaparecía. Y eso para mí siempre es muy buena señal. Otra cosa que me ha gustado muchísimo ha sido Nova, la protagonista. Nova me ha encantado. Y mirar que pasa por cosas, pero precisamente por eso, porque es un personaje que podría haber sido o haberse construido de otra forma, podría haber sido fría, podría haber sido una máquina, podría haber sido una protagonista incapaz de mirar por los demás. Y sin embargo, mantiene algo que para mí es fundamental: sigue siendo humana. Incluso cuando ayudar a alguien le complica la vida a ella. Incluso cuando sería mucho más fácil entrar por otro lado. Y creo que eso hizo que conectara mucho con ella. ¿Hay cosas que me han enfadado? Sí. La fe ciega que tiene durante parte de la historia me cabreó. Hubo momentos en los que yo quería cogerla de los hombros y decirle, por favor, piensa por ti misma. Pero precisamente eso también forma parte de su evolución y me ha gustado verla crecer. Respecto al romance, sé que mucha gente va a entrar a este libro por él, quizás, y sí, está ahí, sí tiene importancia, sí funciona, pero si me preguntáis qué ha pasado, que si me ha pesado más, diría que la trama principal, la supervivencia, las pruebas, los secretos, las preguntas, todo aquello que rodea a Hunter. Porque al final yo estaba constantemente queriendo descubrir qué estaba pasando o qué iba a pasar ahí. Y eso hizo que el romance sumara en lugar de restar. Eh, También quiero hablar de una cosa que probablemente va a salir en muchas reseñas. ¿Se parece a otras distopías? Sí, claro que sí. Y decir que no sería mentir. Pero hay elementos que inevitablemente recuerdan a otras historias. Pero una cosa es recordar y otra cosa muy distinta es copiar. Porque si aplicamos esa lógica, después de leer una novela romántica no podríamos volver a leer otra, porque más o menos se parecen. O después de leer un thriller, pues pasaría igual. Y no funciona así, esto ya lo sabemos. Lo importante es qué hace cada autor con las herramientas que utiliza. Y en este caso yo he encontrado una historia que ha conseguido mantenerme pegada a las páginas y sobre todo hacer que quiera seguir leyendo y continuar esta saga. Porque si algo me ha dejado este libro es curiosidad, mucha curiosidad. Curiosidad por saber qué viene después, curiosidad por seguir acompañando a estos personajes, curiosidad por descubrir qué más tiene preparada esta historia. Si tengo que ponerle algún pero, me habría gustado conocer más algunos personajes secundarios.
Y también reconozco que me hubiera ahorrado algunas muertes, quizá que han dolido especialmente, y personalmente me hubiera gustado que se resolviera de alguna otra manera. Pero claro, esto ya es una cuestión muy personal. Y antes de terminar, quiero contaros una cosa. El ejemplar que he leído no es la edición nueva, es la edición de autopublicado que compré en Amazon antes de que la novela diera el salto a la editorial, y reconozco que me hace especial ilusión tenerla, porque detrás de este libro hay una historia de esfuerzo que también merece ser contada. Así que sí, he terminado las pruebas de Hunter con ganas de seguir, y para mí eso siempre es una de las mejores cosas que pueden conseguir en una primera parte, porque empecé pensando que estaba ante una distopía que me recordaba a otras y la terminé necesitando el segundo libro. Y cambiando completamente de registro, otra de las lecturas que he tenido esta semana, sinceramente, todavía no tengo claro si el autor ha estado jugando conmigo, si soy yo la que se ha montado su propia película en la cabeza. De verdad, os cuento. No sé ni siquiera cómo empezar esta opinión, porque vosotros sabéis cuando os llega un libro, una colaboración, lo que sea, y dices, ay, mira, 102 páginas, esto va a venir genial, cortito, ligero, me lo voy a leer en un suspiro. Pues eso pensé yo. Y claro, Laura Polabral, zasca, porque este libro me ha dejado, como su propio título indica, completamente desubicada. Estoy hablando de Desubicado, de Aaron Amat, y cuando digo desubicada, lo digo de verdad, ¿eh? No creo haber leído un libro tan raro en mi vida, ni uno que me haya hecho cuestionarme tantas veces si el autor está jugando conmigo o si soy yo la que está viendo cosas donde de verdad no las hay. Porque no es que no haya entendido el libro, es que no sé si lo estaba entendiendo como debería de entenderlo. Y esa sensación me ha acompañado durante toda la lectura. La premisa es sencilla: cada cierto tiempo las habilidades de las personas cambian, el contable deja de ser contable, el médico deja de ser médico, el panadero deja de ser panadero, y el mundo tiene que reorganizarse constantemente para adaptarse a una nueva realidad. Hasta ahí todo bien. Pero entonces, claro, empiezas a leer y empiezan a aparecer como reflexiones y críticas y situaciones absurdas, muy absurdas, y párrafos que te hacen parar, y de repente te descubres pensando, vale, ¿esto es una crítica social o política o moral o al consumismo o a los privilegios o a cómo aceptamos cualquier absurdo como norma con tal de seguir adelante? Y cuando crees que ya has encontrado una respuesta, se te abren como dos o tres interpretaciones más. Ese ha sido mi problema con este libro, o su mayor virtud. Todavía no lo tengo yo muy claro, porque mi cabeza encontraba constantemente temas posibles de lectura, pero ninguna terminaba de cerrarse del todo. Y llegué a un punto en el que empecé a cuestionarme si el autor estaba dejando todas esas pistas a propósito, si yo era la que estaba rebuscando demasiado, no lo sé. Porque no es que no haya entendido de verdad la historia, es que terminé el libro preguntándome si lo había interpretado como el autor quería que lo interpretara, o si mi cabeza había empezado a construirse capas que nunca estuvieron ahí. Y os prometo que hacía mucho tiempo, por no decirte que creo que es la primera vez, que un libro no me provocaba esta sensación. Además, una cosa quiero decir, la hipnosis habla de humor negro. Yo aquí sinceramente no lo he visto. He visto lo absurdo, he visto la sátira, he visto la crítica, he visto situaciones completamente delirantes, pero humor negro como elemento principal, al menos en mi caso, no. Y sí, reconozco que eso me ha sorprendido, porque yo abrí este libro esperándome encontrarme algo mucho más humorístico quizás, y en cambio me encontré un libro que me obligaba a parar, releer y darle vueltas a lo que acababa de leer. Por eso necesito que alguien más, por favor, lea este libro, porque necesito saber si vosotros habéis visto lo mismo o si he sido yo la que me he montado una película gigantesca que nunca estuvo ahí. Necesito saber si todas esas capas que yo he creído ver realmente existen, o si el autor simplemente me ha tenido dando vueltas a la cabeza durante 102 páginas, porque lo he cerrado el libro con más preguntas que respuestas. Y sinceramente este libro me ha dejado, pues eso, desubicada. Y la última lectura de esta semana de las que quiero hablar ha sido sin ninguna duda la que más se me ha quedado dentro.
porque terminé este libro hace varios días y sigo pensando en él. Sigo acordándome de algunas reflexiones, sigo haciéndome preguntas y sigo preguntándome qué habrá sido de su protagonista. Estoy hablando de La piel de cordero de Nia Estevez Portillo y voy a intentar hablar de este libro sin irme mucho por las ramas, aunque aviso desde ya que lo voy a tener complicado. Porque este libro me lo terminé hace varios días, no ayer, no anoche, hace ya unos cuantos de días y sigo pensando en él. Y eso ya dice bastante de él. La piel del cordero cuenta la historia de Ana María, una mujer de 43 años, madre de 3 hijos, que por circunstancias de la vida acaba ejerciendo la prostitución 2 fines de semana, mientras que trabaja de limpiadora entre semana. Y hasta ahí os voy a contar. Porque sinceramente creo que la historia es lo de menos, es lo menos importante de este libro. Y sé que me vais a preguntar, pero esto suena raro, porque sí, la historia importa, pero para mí lo que me ha dejado huella no ha sido lo que hace Ana María, ha sido lo que piensa Ana María y Candela, lo que siente, lo que calla, lo que soporta, lo que se dice a sí misma cuando nadie la escucha. Y creo que ahí está la gran diferencia, porque todos hemos visto películas, documentales, reportajes que nos cuentan qué hace una prostituta, pero aquí no te cuentan eso. Aquí lo que te cuenta es qué piensa mientras está allí, qué se le pasa por la cabeza entre cliente y cliente, qué siente cuando está de pie en ese polígono, qué recuerdos aparecen, qué miedos tiene, qué reflexiones hace, qué heridas arrastra. Y creo que eso es lo que más me sorprendió del libro, porque no está contando únicamente una historia, está abriendo una cabeza. Y ahí es donde empiezan todas las preguntas incómodas. Y claro, ahí es donde empiezan las reflexiones, ¿no? Porque una de las cosas que más me ha gustado de este libro es que no intenta darte respuestas, te lanza preguntas y luego te deja sola con ellas. Y os prometo que algunas se me han quedado dando vueltas durante días. Hay una reflexión sobre la empatía que me dejó completamente parada, porque creo que es verdad. Nos encanta pensar que somos empáticos, nos encanta decir que entendemos a los demás, pero ¿de verdad entendemos? ¿O entendemos solamente aquello que hemos vivido? Porque es muy fácil mirar una solución desde fuera, muy fácil. Es muy fácil decir lo que uno haría. Lo difícil es ponerse en la piel de alguien cuando nunca ha estado allí. Y este libro me ha hecho pensar muchísimo en ello. Pero muchísimo, ¿eh? Porque yo puedo intentar entender a Ana María, puedo sentir pena por ella, puedo admirarla, puedo preocuparme por ella, pero hay cosas que nunca voy a entender del todo porque no las he vivido. Y creo que reconocer eso también forma parte de la empatía. No nos creemos dueños de la verdad, no pensamos que sabemos exactamente lo que haría uno en una situación que jamás hemos atravesado. Y de ahí pasé a otra reflexión, la de los prejuicios. Porque una de las cosas que más me ha dolido a mí leyendo este libro ha sido darme cuenta de lo fácil que es poner etiquetas, lo rápido que somos a la hora de resumir una vida entera en palabras y lo difícil que es mirar a la otra persona que hay detrás. Porque Ana María no es solamente la situación que está viviendo, es una madre, es una hija, es una amiga, es una mujer que tuvo sueños, es una mujer que estudió, es una mujer que se enamoró, es una mujer que se equivocó o no. Es una mujer que intenta sobrevivir y eso me parece muy importante porque durante toda la novela hay una lucha constante entre Ana María y Candela. Candela es el personaje que ella necesita construir para soportar lo que está viviendo. Pero yo terminé el libro pensando en Ana María y eso me hizo darme cuenta de algo. Yo no quería saber qué había sido de Candela. Yo quería saber qué había sido de Ana María. Quería saber si consiguió salir adelante. Quería saber si consiguió quedarse un poco más. Quería saber, quererse un poco más, si había conseguido ser feliz. Porque una de las cosas que más me ha roto este libro no es solamente qué es lo que hacen, es cómo se ve ella a sí misma.
Y es que me parece súper curioso porque durante toda la novela yo veía una mujer luchadora, una mujer valiente, una mujer que seguía adelante cuando ya debía haberse roto, pero ella muchas veces no se ve así. Y creo que parte de esa diferencia está precisamente en Candela, porque llega un momento en el que aparece que la fuerza se la atribuye a Candela y las heridas se las queda a Ana María. Candela es la que aguanta, Candela es la que sale al polígono, Candela es la que se pone la armadura, mientras Ana María se queda con el miedo, la culpa, la vergüenza y el cansancio. Y hubo muchos momentos en los que yo terminaba un capítulo pensando, madre mía, qué mujer. Y luego ella hablaba de sí misma como si no tuviera nada admirable en seguir levantándose cada día. Y eso sinceramente te rompe, porque te hace pensar mucho en la diferencia entre elegir algo y no tener alternativas. Porque hay una frase que se me quedó grabada cuando ella dice que no eligió libremente, que eligieron la hipoteca, el hambre, los hijos, las facturas. Y claro, ahí vuelves a encontrarte otra pregunta incómoda. ¿Dónde termina una decisión y dónde empieza la necesidad? Y no tengo respuesta, ni creo que el libro quiera dármela. Simplemente me obligó a sentarme delante de esa pregunta y pensar. Y eso lo hace constantemente el libro, con la maternidad, con el amor, con la dignidad, con la vergüenza, con la pobreza, con las relaciones familiares, con el miedo, con todo. Hay una reflexión sobre las madres que me dejó pensando muchísimo. Otra sobre el amor propio, otra sobre la dignidad, otra sobre la verdad y la mentira, otra sobre el amor romántico. Y podría seguir y seguir y seguir. Porque de verdad que este libro que está lleno de frases que te obligan a cerrar la página y quedarte mirando la nada. No porque sean frases para subrayar en Instagram, sino porque te incomodan. Y cuando una reflexión te incomoda, suele ser porque ha tocado algo. También quiero hablar de los personajes secundarios porque son maravillosos. Sofía me ha parecido un personaje precioso porque representa esa amistad que no juzga, que está, que abraza, que escucha, que acompaña, y creo que todos necesitamos una Sofía en nuestra vida. Luego también tenemos a Daisy, me dejó tocada, la madre de Ana María, su hermano, luego está Marcos, incluso el perro, y sí, sé que suena raro decir el perro, pero es que hay un capítulo del perro que me pareció una auténtica maravilla, porque no está ahí por estar y porque habla de muchas más cosas de las que parece. Habla del abandono, del refugio, de sentirse visto, de encontrar un lugar seguro y de cómo dos seres rotos pueden reconocerse sin necesidad de palabras. Y luego está la autora, Nia Esteves Portillo, porque necesito hablar de esta autora. Yo no había leído nada suyo, nada, y me ha encantado, porque escribe bonito sin escribir complicado, y eso me parece dificilísimo. No necesitas palabras rebuscadas, no necesitas adornar las cosas, no necesita parecer profunda, simplemente escribe y llega. Cuando llega, llega muy dentro, porque sabe poner nombre a las cosas y eso parece fácil, pero creo que no lo es. Y además hay algo que me ha gustado muchísimo y es que mezcla una forma de escribir muy directa con momentos que son casi poéticos. Y digo casi porque yo no soy muy gran lectora de poesía, pero aquí funciona porque no te aleja de la historia, al contrario, hace que entre más todavía, hace que una frase te golpee y te quedes pensando en ella mucho después. Y llegamos al final. Y aquí es donde entendí por qué este libro se ha convertido, creo que en el mejor libro que he leído en mayo, no por la historia, no por la dureza, no por estar basado en hechos reales, no por la crítica social, sino por cómo me ha hecho sentir, me ha hecho pensar, me ha hecho parar, me ha hecho cuestionarme cosas. Y porque varios días después de haberlo terminado sigo haciéndome las mismas preguntas. ¿Qué habrá sido de Ana María? Y cuando un personaje sigue vivo en tu cabeza días después de cerrar un libro, creo que eso significa que este libro ha hecho algo muy bien. Así que sí, lo recomiendo muchísimo, con la edad adecuada y sabiendo que trata de temas muy duros, pero lo recomiendo porque creo que es una de esas lecturas que te obligan a mirar más allá de la etiqueta, más allá del prejuicio, más allá de lo que creemos saber, y de vez en cuando nos hace falta un libro que nos recuerde que detrás de cada historia hay una persona y que entenderla es bastante más difícil que juzgarla. Y después de estas tres lecturas vamos con el melón de esta semana,
porque os hice una pregunta que parecía una tontería y me he dado cuenta de que cuanto más la pienso, menos clara tengo la respuesta. La pregunta era, ¿por qué cuanto más roto está un personaje más puede llegar a obsesionarnos? O algo así, ¿no? Porque a mí me pasa constantemente. Y no estoy hablando de personajes moralmente grises, ni de justificar comportamientos horribles. No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de personajes que emocionalmente se están rotos. De esos personajes que terminas el libro y siguen ahí. Semanas, meses, incluso a veces años, ¿no? Em, y cuanto más lo pienso, más me pregunto por qué pasa. Porque en teoría debería ocurrir justo lo contrario. En teoría deberíamos sentirnos más atraídos por personajes sanos, equilibrados y felices. Pero luego llega la realidad y los personajes que se nos quedan viviendo en la cabeza suelen ser los que están más hechos pedazos, ¿no? No sé si es porque están mejor construidos, no sé si es porque tienen más capas, no sé si es porque generan más conflicto o no sé si es porque todos nos muestran como sus propias grietas y dentro de esos personajes podemos ver quizás algo de lo nuestro, no sé. No sé si la cosa puede ir por ahí o no. Sé que un personaje roto a mí me genera más curiosidad, porque quiero entender qué le ha pasado, eh, cómo ha llegado hasta ahí, por qué toma determinadas decisiones y creo que esa curiosidad hace que pasemos mucho más tiempo pensando en ellos. Ahora bien, también me parece curioso que esto solo nos pase en los libros, porque luego en la vida real solemos huir de esas situaciones como de la peste. Y ahí es donde se me abre otro melón, porque en ficción nos fascinan ciertos perfiles y en la vida real intentamos alejarnos de ellos. No lo sé. Y sinceramente creo que esa es la conclusión con la que me quedo. No tengo una respuesta, pero sí tengo la sensación de que los personajes que más nos llegan a obsesionar rara vez son los que tienen la vida resuelta. Y ahora quiero saber vuestra opinión porque cuanto más leo vuestros comentarios en las otras redes, más dudas tengo. Y antes de despedirme, quiero enseñar una cosita que me hace mucha ilusión. Es mi próxima lectura. Va a ser Highfield Academy de Jacobe y Alejandro Fontán, volumen 1, Protocolo Pandora. Voy a empezarlo hoy mismo. Además, mañana, día 1, sale oficialmente a la venta. Así que si alguien quiere vivir esta lectura conmigo desde el principio o simplemente tiene curiosidad porque promete muchísimo misterio, os voy a dejar en la web de la descripción. Además tengo un código de descuento del 20%. El código es Libros de Lilaus, todo en minúscula. Así que si os animáis a leerlo, contadme porque puede ser muy divertido descubrir esta historia al mismo tiempo. Y ya os iré contando mis avances de lectura durante la próxima semana. Y ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme otra semana más. Ya sabéis lo que siempre os digo, si os ha gustado, dale al like, el patatín, patatán, tatatú. Y nada, por supuesto, os leo en comentarios, contadme qué habéis leído vosotros esta semana, qué os ha parecido las reseñas o las opiniones personales que he traído aquí y sobre el melón de hoy. Como siempre, nos vemos el domingo que viene. Un beso de queso.